Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. Bueno, como bien sabéis, parece que es definitivo que Gundogan se va del Barça, algo que hace una semana era una noticia que parecía que podía ser un poco para intentar vender humo, porque ya sabéis que en estas instancias de verano, donde ya han vuelto las noticias deportivas, no es tanto como en inicio de verano, que no hay ninguna noticia en cuanto a resultados, partidos, cosas que han pasado de fútbol en sí, del espectáculo en sí, sino pues hay muchos rumores de fichajes y todo eso. Pues en esta segunda parte de verano, este final de verano, pues hay una parte que es deportiva, porque han vuelto las grandes ligas, ha vuelto, pues se juega la Supercopa de Europa, se juega la Supercopa inglesa, pues hay ya competición de alto nivel, pero también evidentemente pues para los periódicos rellenar eh, el tablón de noticias, pues también hay una parte de rumores de fichajes, ¿no? Y parecía que esto de Gundogan cuando salió yo pensaba que era un poco pues un poco como un rumor, ¿no? Para un poco intentar vender, intentar rellenar un poco el periódico, pero parece que era totalmente cierto, que ha ido cogiendo fuerza y que al final pues Gundogan se va a ir del Barça y está a un paso de hacerse oficial, parece que ya no hay nada que pueda parar que eso sea oficial y evidentemente pues hay diferentes claves que hagan que Gundogan se vaya al Barça, evidentemente, o sea, no es simplemente algo que ha sucedido y ha pasado esto y se ha tenido que ir, son un cúmulo de circunstancias que hace que el jugador turco-alemán tenga que buscarse un nuevo equipo, también gracias a su colaboración de no aferrarse a su contrato, como por ejemplo sí que hacen otros jugadores como Ferran, como otros, ¿no? Ferran, Christensen, Rafinha, bueno, Christensen no tanto, pero Ferran y Rafinha son el ejemplo perfecto. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a valorar y vamos a ver cuáles son las claves que hace que Gundogan pues se tenga que ir del Barça y vamos también a valorar esta huida, esta huida hacia adelante, para decirlo de alguna forma, o este favor que le hace a Gundogan yéndose del Barça. Entonces, empecemos un poco recordando que hace un año, para estas fechas, pues estamos celebrando que el Barça había conseguido firmar al capitán y unos jugadores más emblema y unos principales jugadores del Manchester City, campeón del triplete. Y venía, pues evidentemente, eh, después de finalizar el contrato con el City, y el City le había ofrecido una renovación de contrato y Gundogan, pues para cumplir uno de sus sueños de joven, de pequeño, pues decidió venir al Barça, evidentemente con un salario bastante alto, lo cual será decisivo cuando comentemos más adelante una de las claves por las cuales pues el Barça decide rescinde Gundogan y también Gundogan permite que el Barça rescinda a Gundogan, porque si Gundogan se hubiera querido aferrarse a su contrato, está en todo el derecho a quedarse del Barça. ¿Y por qué Gundogan decidió venir al Barça hace un año? Pues decidió venir al Barça específicamente por este hombre que le estoy tapando la cabeza, que es Xavi Hernández. Fue una petición de Xavi no solo hacia el club, sino también hacia Gundogan. Tenemos conciencia, ahora que Xavi ya ha marchado, incluso cuando Xavi estaba aquí, que Xavi una de las labores que mejor hacía era llamar a los jugadores que quería para que vinieran, ¿no? Xavi sabía que él tiene una influencia muy grande en el mundo del fútbol, sabe que todos los jugadores que ahora están jugando en la máxima élite han crecido viéndole jugar a él y lo han visto jugar como uno de los mejores centrocampistas de las últimas décadas del fútbol, ¿no? Entonces la influencia de Xavi en los jóvenes de aquel momento y en los jugadores que aún evidentemente son jóvenes, pero ya no tan jóvenes, que están jugando hoy en día es muy grande. Por eso él siempre pues no tenía problemas en descolgar el teléfono, llamar a los jugadores y decirle, oye, que te quiero que vengas, y para los jugadores pues sea un honor que alguien como Xavi, tan importante en la historia del fútbol, pues le pidiera que viniera al Barça. Y eso mismo es lo que hizo con Gundogan. Menos mal que Xavi pues tenía esto de poder llamar a los jugadores, porque si no, entre el poco dinero que tenía el Barça y un poco la, la falta de virtudes de Xavi entrenador, esa era broma, no sabía cómo encajar esta broma, la tenía que encajar. Digo, menos mal que era bueno llamando a los jugadores, porque si tampoco fuera bueno en eso, ya que no era bueno pues entrenándolos, imaginaos, ¿no? No hubiéramos llegado a ningún sitio y encima sin jugadores de renombre. Pues todo esto que comento, esta virtud de Xavi pues permitió que Gundogan quisiera cumplir el sueño de jugar en el Barça, además muy querido por su propio entrenador, y de este paso de, bueno, pues ya he ganado todo con Manchester City, vengo a Barcelona, intento pues replicar lo que he hecho en Manchester City en Barcelona. Y entonces pues vino aquí y desde un primer momento se dio cuenta que no iba a ser un camino de rosas, porque el Barça estos últimos años está en un momento que no hace falta que os explique en este vídeo, pero bueno, al final está en un momento en el cual económicamente pues lo está pasando mal. Eso también está repercutiendo en que la gestión tampoco está siendo la mejor, o sea, no está repercutiendo, en verdad es un poco indiferente, que decir, no tiene nada que ver el uno con la otra, pero la gestión, la realidad es que tampoco está siendo la mejor por parte ni de Bartomeu en su día, ni de Laporta en estos momentos, y pues esto sí que está repercutiendo en que el Barça pues no esté en su mejor momento tampoco deportivo. También porque el año pasado vimos como al equipo de Xavi pues le faltaba muchas cosas, ¿no? Seguramente tenía una plantilla que sobre el papel era bastante buena, pero como le faltaba una identidad y les faltaba actitud y les faltaba ambición,
pues tampoco podían llegar lejos en ninguna competición o por lo menos competir en las grandes competiciones. A pesar de eso, Gundogan fue uno de los mejores del equipo, trajo esas virtudes que sí que tenía Manchester City, sobre todo que era una identidad de juego y sobre todo la ambición, porque la identidad de juego al final la tiene que implementar el entrenador y vimos que Xavi la realidad es que no consiguió implementarla, pero la ambición y las ganas de ganar y la actitud positiva, pues sí que Gundogan podía ayudar sobre todo a los más jóvenes a hacer de ejemplo y demostrarles que si queríamos ganar algo, pues teníamos que tener una actitud competitiva y unas ganas de ganar y no pues simplemente pues que diera igual la derrota o la victoria, ¿no? Y Gundogan fue muy importante en eso, no solo de palabras, sino también al final fue uno de los grandes generadores de juego del año pasado, sobre todo cuando jugaba en la media punta, que es su mejor posición, y fue el máximo asistente el año pasado en Liga, con 8 asistencias de Liga del Barça. Entonces, Gundogan el año pasado hizo una gran temporada. Lo que pasa es que pues el equipo la verdad es que no le acompañó, ni el equipo ni el entrenador, si somos sinceros. O sea, faltaba una identidad de juego clara, es decir, a qué quería jugar el equipo y para qué sirve eso. Ya sé que me repito mucho, pero es súper importante. Eso sirve para cuando lleguen momentos de dificultad, que los jugadores sepan lo que tienen que hacer. Se han entrenado coreografías, se han generado automatismos en los entrenamientos para cuando en esos momentos de dificultad que el futbolista tiene dudas, pues sepa hacia dónde tiene que tirar. Y evidentemente, pues Gundogan echaba de menos eso en Manchester City, pero también pues poniendo su granito de arena y su experiencia, pues evidentemente también y su actitud positiva y su actitud ganadora, su mentalidad ganadora, pues ayudó mucho al Barça en el pasado hasta ser uno de los mejores jugadores de la temporada pasada. Y bueno, y no salió bien la temporada pasada, a pesar de que Gundogan hizo una buena temporada, la verdad es que no salió bien. El Barça quedó muy lejos de la Liga del Real Madrid, dejó de competir la Liga ahí por febrero-marzo. En Champions quedó eliminado en cuartos de final, lo cual es algo, o sea, mejoró desde las anteriores campañas, pero un equipo como el Barça evidentemente tiene que estar mínimo en semifinales, es lo que se le debería obligar al Barça, a una entidad como el Barça, que genera lo que genera y que tiene los jugadores que tiene, y en Copa del Rey pues fue eliminado por el Athletic Club, y aquí vemos como Gundogan un poco resignado, ¿no? He dejado el Manchester City, que lo estábamos ganando todo y tiene la pinta que vamos a seguir ganándolo todo el Manchester City, para venirme a este Barça que seguramente no es el Barça que yo soñaba, ¿no? Eso le pasa a muchos futbolistas últimamente, que muchos quieren venir al Barça por lo que el Barça representa en la historia del fútbol reciente, ¿no? Pero cuando llegan aquí se dan cuenta que no es el Barça de Guardiola. De hecho, el Barça de Guardiola ahora es el Manchester City. Entonces yo creo que es lo que Gundogan está pensando en estos momentos. Y sinceramente fue uno de los únicos jugadores en esta temporada que ha estado en el Barça que ha dejado huella, aparte de por lo que ha dado el terreno de juego, que ha sido mucho, por ser el único que realmente el año pasado empleó la autocrítica. Creo que es muy importante para que un equipo funcione que haya autocrítica. Y pienso que el Barça el año pasado no hizo ningún tipo de autocrítica. Es decir, Xavi siempre salía a rueda de prensa, decía que todo iba perfecto, Laporta con su relato, que al final se pensaba que podía vivir de su relato y nos hemos dado cuenta, o nos estamos empezando a dar cuenta que no es así, pues siempre comentaba que todo va bien, que estamos más cerca del éxito que del fracaso, cuando estamos evidentemente mucho más cerca de perder todas las competiciones que de ganarlas. Y al final, pues entre el relato y la falta de autocrítica, pues acabó la temporada como acabó. Pero Gundogan fue de los únicos que se plantó ahí y dijo, oye, cuando perdimos en octubre contra el Madrid, un partido que la verdad es que el Barça no mereció perderlo, pero se perdió, pues salió de la prensa y dijo, no entiendo por qué hay tanta felicidad en el vestuario cuando acabamos de perder contra nuestro máximo rival. Tendría que ser al revés, tendría que haber mucha frustración, ganas de superarse, ganas de hacer autocrítica y de mejorar las cosas, pero en cambio aquí solo veo selfies para el Instagram, risas y ningún tipo de autocrítica. Y eso pues le llovió muchos palos, se dijo incluso que tenía problemas con diferentes pesos pesados del vestuario, que incluso que tenía problemas con Xavi, incluso que se quería ir en invierno, cuando él lo único que hacía era, bueno, he venido aquí, he sacrificado a un City campeón para cumplir mi sueño de ser entrenado por Xavi y de venir al Barça, y si he venido aquí es pues para competir y no voy a permitir que algo que está en mis manos es pedirle a la gente más autocrítica e intentar hacer lo mejor para ganar, pues que eso no se haga, ¿no? Y entonces, bueno, por eso creo que fue unos futbolistas y una de las personas más importantes del año pasado. Ha empezado esta nueva temporada, este es el último partido que juega Gundogan con el Barça, si todo, o sea, hasta el momento, si tendría que cambiar mucho la cosa para que Gundogan se quedara y jugara otro partido. Un partido en el cual pues es el Gamper, que pierde 3-0 contra el Mónaco, que tiene un golpe en la cabeza y que eso pues le hace retirarse del campo. Es decir, los últimos segundos de Gundogan con la camiseta del Barça es con un golpe en la cabeza y retirándose del verde, ¿no? Un poco triste, la verdad. ¿Y por qué se ha tenido que ir del Barça? Pues hay varias razones. La primera, que yo no tengo ningún tipo de dudas, ¿vale? Es porque Flick
veo un Barça diferente al que hay en estos momentos, o que había hasta que él llegó en esos momentos. Es decir, Flick ve un Barça con un fútbol de ataque, pero con bastantes diferencias del Barça que veía Xavi o del Barça que intentaba plasmar Xavi. Flick quiere un Barça de ataque, un Barça que presione mucho, pero que sea también muy profundo y muy directo. Y evidentemente para eso hace falta calidad, porque para atacar mucho y atacar bien, pues necesitas jugadores de calidad, pero necesitas jugadores que físicamente sean superdotados. Y creo que es una de las señas de identidad que necesita Flick. Jugadores de calidad y que físicamente sean superdotados. Por eso jugadores, por ejemplo, como Marc Casado, está ganando tanto protagonismo en estos primeros partidos en el Barça, ¿no? Y vemos que Gundogan, pues en ese sentido, eh, cuesta ver, o sea, cuesta pensar que a Flick le pueda valer Gundogan por eso, ¿no? Porque Gundogan al final ha sido un jugador que a nivel de calidad no ha ganado nadie, ha sido el jugador con más calidad junto a Lamine Yamal de la temporada pasada del Barça, con más técnica, con más calidad, con más inteligencia futbolística, pero sí que es verdad que en los últimos años vemos como Gundogan a nivel físico, a nivel de intensidad defensiva, falla un poco. Y eso Flick lo sabe porque lo ha entrenado en Alemania, ha estado como segundo Jogging Low también en Alemania varios años y sabe que la mayor virtud de Gundogan es con la pelota en los pies, pero no en la presión tras pérdida o en la intensidad defensiva. Y por eso me consta, y porque al final lo he leído en varios sitios y en varios artículos, que Flick le ha comentado a Gundogan que, que no tiene el puesto titular garantizado y que se tendrá que ganar el puesto porque hay otros media puntas y medio centrocampistas que en estos momentos le convencen más que él mismo, ¿no? Que Gundogan. Entonces, eso a Gundogan le ha hecho tener o sea, ha sido la primera cosa que le ha hecho pues, surgir algunas dudas. La segunda duda es la llegada de Dani Olmo. O sea, una posición que está ya superpoblada con Gavi, con Pedri, con Gundogan mismo, con Dani Olmo, con Fermín. Sí, bueno, con Fermín, con Dani Olmo no, porque aún no había llegado. Pues ven como el Barça se gasta 60 millones de euros para traer un fichaje más para esa posición, lo cual no tiene mucho sentido, pero Gundogan se lo toma como ya no cuentan conmigo con los que hay, imaginémonos si encima llega otro para competir por mi posición. Pues muy probablemente será complicado que siga teniendo minutos en el Barça. Y esto, juntado a que el Barça, liderado por Laporta, pues se lo ha querido sacar de encima, porque al final el Barça últimamente está haciendo las cosas muy a golpe de emociones o a golpe de intuición o básicamente sin ningún tipo de planificación, simplemente se hace y después se piensa qué es lo que ha hecho. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el Barça ha fichado a Dani Olmo, sí, lo ha fichado, ¿vale? Pero después no lo pueden inscribir. Entonces, para poder inscribirlo, entonces le empezaron a pedir a Gundogan que si se quería ir al Fenerbahce, que si se quería ir al Galatasaray, que si se quería ir a Arabia, le están empezando a buscar novias y eso pues Gundogan le ha hecho entender pues que no le querían. Y Gundogan, como es un tío inteligente, dice, sí, yo tengo contrato, pero no me voy a quedar donde no me quieren. Si no me quieren, pues ya me voy. Yo quiero seguir compitiendo en la máxima élite y yo me voy, no tengo ningún tipo de problemas. Y eso honra mucho a Gundogan, porque al final otros jugadores como Ferran y como Rafinha, que seguramente eh, pues no tienen la mentalidad de Gundogan, por decirlo de alguna manera respetuosa, pues se quieren quedar en el Barça y están en todo su derecho porque ellos tienen contrato con el Barça con salarios estratosféricos, igual que Gundogan. Pero Gundogan, como es más ambicioso, pues piensa, si aquí no me quieren y otros equipos de máxima élite que incluso tienen más chances, más oportunidades de ganar cosas importantes que el Barça en estos momentos me quieren, pues ¿para qué me voy a quedar aquí, sinceramente? Pues me voy a otro sitio. ¿Y dónde va a acabar yendo? Pues evidentemente va a acabar yendo de vuelta al Manchester City. Guardiola lo va a coger con los brazos abiertos. De hecho, el City de Guardiola el año pasado echó mucho de menos a Gundogan y vemos como un año después pues Gundogan vuelve al Manchester City y será una pieza importante, no dudéis, esta temporada con el Manchester City porque el mejor fútbol de Gundogan, a pesar de que el año pasado hizo una muy buena temporada en el Barça, pues lo vimos en el triplete del City. Recordemos ese final de temporada de la temporada pasada, no la otra, donde Gundogan se hinchó a meter goles y se hinchó a dar asistencias, se hinchó a ser totalmente fundamental. Y por último, para acabar, pues me gustaría darle un mensaje al señor Laporta, o por lo menos una opinión, porque evidentemente Laporta no va a escuchar este canal, y es que es una pena, ¿no? Todo el hecho que ha pasado con Gundogan, pues es la falta de una planificación profesional, y pienso que Laporta y Deco últimamente están teniendo eso es lo que les falta, o sea, les faltan muchas cosas en verdad, pero la falta de planificación es la principal. Vemos que simplemente van a golpe de timón, lo que pasa, pues en lugar de ellos planificar, reaccionan a lo que va ocurriendo, y eso no puede ser una entidad como el Barça. Y además de eso, pues el hecho de que Gundogan se vaya un año después de haber llegado debilita mucho la marca Barça, porque da un mensaje al mercado de en el City se está mucho mejor que en el Barça y no tengo problemas en perdonar dinero al Barça para volver al City. Y eso es el mensaje que nos deja
todo lo transcurrido con Gundogan. Y en eso pues se tiene que preocupar Laporta, porque todo lo demás, bueno, pues es entendible. Incluso el Barça tiene jugadores para sustituir a Gundogan y más para lo que quiere Flick, que es un fútbol de ataque con presión a alta profundidad y con una defensa pues agresiva en la presión. Pero el mensaje que das de que el Barça ya no se está tan bien como hace 10 años sí que es importante, porque eso debilita la marca Barça. Y la marca Barça es lo que tiene que estar por encima de todo, porque es lo que le genera ingresos a este club y lo que hace que este club sea cada día más importante. Entonces, bueno, dicho esto, esta es mi opinión. Esta es mi opinión sobre la marcha de Gundogan. Seguro que a Gundogan le va súper bien el Barça. Creo que al Barça le irá bien sin Gundogan, porque a pesar de ser un gran jugador se podrá reponer al golpe, pero pienso que aquí el que sale más dañado es el Barça y su marca. Y eso es lo que no podemos permitir. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.